grabación. Sale, chicos, espero que todos estén bien. Les recuerdo, avisos parroquiales. El día de mañana nos vemos en el mismo horario. Es nuestro primer domingo que trabajamos. El siguiente domingo, no, la verdad no lo recuerdo, luego se los digo. Eh, también les recuerdo, si ustedes tienen dudas sobre esta o cualquier otro aspecto de cualquier módulo, de cualquier materia, ustedes se pueden conectar nuevamente al finalizar esta sesión. Y pues bueno, les comento, también eso ya es parte de nuestra área, ¿no? De nuestra materia. El día de hoy, les comentaba yo la semana pasada que el día de hoy vamos a estar trabajando con signos de puntuación, con uso de mayúsculas. Eso lo vemos en la sesión. Vamos a ver un par de ejercicios, unos poquitines. Estos son de la guía 2018. Ustedes, en la medida de lo posible que puedan conseguir su guía 2022, pues la iremos revisando. Pero si no, vamos a seguir trabajando con los ejercicios de las guías de los años pasados, ¿vale? Para, sobre todo para familiarizarnos con el tipo de preguntas, que no son muy complejas, pero nos vamos a dar cuenta que de alguna forma sí cambia el estilo de los ejercicios que les he estado proponiendo respecto al formato de las preguntas. ¿Qué pasó, perdón? Respecto al formato en que vamos trabajando, Ajá. bueno, yo soy más como de práctica, o sea, como que adquiero más el conocimiento con la práctica. Ujú. Entonces, no podría haber la posibilidad de que tengamos como más ejercicios dentro de la clase, A eso vamos, justamente a eso. ¿Por qué? Porque los temas que vamos a estar revisando ya lo requieren. Sí, vamos a tener más ejercicios. porque sí me revuelvo cuando así como que pone mucho texto, o sea, como que no me queda tan claro. O sea, como que sí me da como confusión un poco. Sí, sí, la verdad es que, digamos, como que el tema se presta a confundirnos y más con estas reglas. Sería más bien cuestión solamente de las mencionamos, las mencionamos, las mencionamos, las mencionamos y ahora sí nos vamos al ejercicio. ¿Qué era la intención? Gracias, Andrea. ¿Qué era la intención La al situación inicio? Eh, me pero, confunde. pero por la cuestión de los tiempos, pues ya no se podía tanto, ¿no? Pero sí, de hecho, es lo que les comento. Vamos a estar trabajando más con los ejercicios para, ahorita tenemos 3 sencillitos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, con esos ejercicios y vamos a seguir integrándolos, ¿no? La próxima sesión, en vez de estar dándole tiempo a lo mejor a otros textos, a otros materiales, nos enfocamos más en los ejercicios sin problema. En vísperas o con la intención de que vayan consiguiendo su guía, la vayan adquiriendo y entonces podamos enfocarnos también a los ejercicios propios de la guía del 2022, ¿vale? Aquí, a ver, comparto pantalla y les decía, justamente estaba con el grupo anterior viendo estos ejercicios, ¿no? A ver, espérenme. Y es que justo los ejercicios que había dejado usted, Ajá, intenté resolver, ajá. pero no, la verdad, no di una. Ni al caso. Ok, sí. Ese es justamente esos tipo de ejercicios como para que vayan practicando, vayan recuperando esas reglas, para que al momento de, ya no me acordé, a ver, voy a consultar las reglas, me regreso, mira, esto me está explicando por qué se escribe, por ejemplo, con B labial o con B labiodental. Mira, porque está presente la M, la N, la B, la D, qué sé yo. Y entonces puedan, digamos, con sus reglas en mano, irlos contestando o con sus reglas con el archivo abierto, irlos contestando. Pero sí, la verdad es que ahorita tenemos 3 casos muy sencillitos, son preguntas muy simples, pero que tienen un formato distinto a los ejercicios que estábamos haciendo. Creo que es más simple, ¿no? Es menos cargado, pero las vamos a revisar. La próxima semana vamos a seguir revisando estas preguntas y continuamos con los temas. Como que vamos a cortar más los tiempos de teoría, ¿sale? Pero vámonos rápido, rápido. A ver. Genial. Vamos a empezar otra vez.
Les comparto, ok, les comparto nuevamente, ya me sacó. Vámonos rápidamente. A ver, les mencionaba en signos de puntuación no hay mayor problemática. ¿Qué podríamos decir? Que nosotros de alguna manera, cuando nos expresamos de forma oral no tenemos mayor conflicto, pero de forma escrita a veces no respetamos tanto esos signos de puntuación. ¿Qué pasa? Que uno podría decir, ay, bueno, se está entendiendo, ¿no? Ay, son insignificantes, son una coma, un puntito. ¿Cuál es el problema? La cuestión es que estos signos de alguna forma nos van a permitir darle sentido, nos permiten comprender y aclarar lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? Inclusive la entonación, las pausas, al momento de leerlo en voz alta, podemos ir identificando cuál debería de ser el lugar del signo correcto. Este primer cuadro sinóptico nos explica los usos generales, los usos más familiares que nosotros le damos a estos signos. El punto, pues al final de una oración. La coma indica pausas dentro de una oración o párrafo. Punto y coma separa oraciones que hablan sobre el mismo tema. Los dos puntos, su función principal es enfatizar lo que viene luego de ellos. Los puntos suspensivos simbolizan una pausa larga, o nos dice que la idea ha quedado inconclusa. El paréntesis es utilizado para aclarar o introducir información que no altera el sentido del texto. El guión para separar sílabas o una palabra al final del renglón. Se distingue de la raya o guión largo que sirve, que puede funcionar como paréntesis o para introducirnos el diálogo de de los interlocutores. Las rayas, les mencionaba, las comillas que nos permiten señalar citas textuales, títulos de obras, los signos de exclamación que nos permiten enfatizar la emoción de algo en una oración, los de interrogación, pues que nos permiten preguntarnos, ¿no? Y pues bueno, ay, ¿por qué no lo puse así? Rápido. Sabemos que nosotros podemos encontrarnos distintos tipos de punto. El final, el punto y seguido y el punto y aparte. Ahí no hay mayor problema, ¿no? También en este sentido podemos encontrarlo para separar unidades y decimales, es decir, en el lenguaje matemático. Anteriormente se utilizaban también estos signos para separar cantidades, puntos, comas. ¿Qué pasa? Que actualmente se nos dice no hay que utilizarlos. ¿Por qué? Porque crean confusión. Y en este sentido, pues es muy cierto. Aquí me están hablando de millones o me están hablando de cantidades decimales o me están hablando de distintas cantidades o de qué me están hablando, ¿no? Y como decíamos en sesiones anteriores, el uso, la practicidad, la facilidad que las personas encuentren para usar o para escribir de tal forma una palabra, para usar los signos de tal forma, de alguna manera son un indicador importante, son una razón importante para que se acepte o no la escritura correcta o incorrecta de una palabra, ¿no? Puntos suspensivos, lo mencionábamos, generalmente y de forma central nos sirven para expresar que la idea esté incompleta. Pero ¿cuáles son algunos de los casos específicos en los cuales podemos utilizarlos, no? Sobre todo cuando estamos hablando de numeraciones abiertas o incompletas y tiene el mismo valor que la palabra etcétera. Aquí les mencionaba, cuando lo que quiero introducir después o lo que quiero mencionar después es, o yo deseo, crear un suspenso, crear, no sé, algo inesperado, sorprender, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos, aquí, espero una llamada del hospital, seguro que son buenas noticias. ¿Qué pasa? Vamos a regresarnos aquí a la regla número 1 o al caso número 1 más bien. En el caso número 1 nos están explicando cuándo voy a continuar eso que estoy escribiendo con mayúscula, después de un punto, después de puntos suspensivos, y cuándo van a ser con minúsculas. Si yo tengo esos puntos suspensivos y la oración que los precede, la oración que va antes, tiene un sentido completo en sí mismo, se entiende, y en este caso, esos puntos suspensivos están siendo utilizados como si fueran un punto y aparte. Entonces, continúo
con mayúsculas. Si me están dando esos puntos suspensivos, esa sensación o me están indicando que la idea está incompleta o quiero generar ese suspenso, entonces voy a continuar escribiendo con minúscula, ¿no? Otros casos voy a utilizar signos de puntuación, estos puntos suspensivos, perdón, en citas textuales, en refranes o en la recuperación de un texto, cuando tú estás escribiendo el propio, de un texto de otro autor, eh, que nos indican que justamente hay una idea inconclusa o hay un fragmento que no estás recuperando. En este caso, esos puntos suspensivos se colocan entre paréntesis o entre corchetes y les decía, me marca que de todo lo que escribió el autor hay algo que no recupero, pero sí estoy recuperando otros fragmentos. El punto y la coma nos va a indicar una pausa menor que el punto, mayor a la coma. ¿En qué momentos los estoy utilizando? Lo veíamos en el uso general, cuando tengo oraciones más extensas o bien cuando esas oraciones más extensas que de alguna manera continúan la idea, porque no estoy utilizando un punto para cambiar de idea, eh, cuando por su composición son más extensas, son más largas, son más complejas, pero sobre todo si hay en esa frase otros elementos que ya llevan coma. Aquí tenemos esos ejemplos, ¿no? Todos lucían de gala, dos puntos y seguido, ¿no? Los señores, coma, con trajes negros impecables, punto y coma. Las señoras, y como sigo hablando de lo mismo, pero ya tengo una coma presente, ahí tengo puntos y comas. Les decía, en oraciones consecutivas algo largas, para separarlas, uso punto y coma. Aquí tenemos punto y coma, aquí está punto y coma, relativamente largas. Vamos a encontrarnos también el punto y coma antes de las conjunciones, pero más, aunque, sino, a pesar de, no obstante, etcétera. Usualmente en estas conjunciones, vaya, nos vamos a encontrar en corto punto y coma antes, pero la coma después. Y estas y otras términos, otras conjunciones, ahorita vamos a ver cuáles son. Les decía, antes de expresiones, pues, porque, como, así, de manera que. Van antes el punto y coma y después usualmente nos encontramos la coma. A veces también nos quieren poner antes la coma. Eso depende de los casos en los que estamos encontrándonos. Tanto el punto y coma, o sea, estas reglas, si son largas, si son consecutivas, pero refieren a la misma idea, y del uso de las comas. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a hacer un ejemplo de eso. También nos vamos a encontrar el punto y coma antes de los pronombres relativos que o quien usados como sujeto. Ejemplo, un hijo a quien no se le tiene cuidado y atención, a quien no se le manifiesta cariño, a quien, antes de a quien como sujeto, llevamos el punto y coma. 2 puntos, nos vamos a encontrar con 2 puntos, lo decía el cuadro sinóptico, de alguna manera para expresarnos o para darnos una información posterior a, ¿no? En este primer caso, el uso que ya conocemos todos, como para hablarme de elementos en una enumeración y cuando ya tengo un sustantivo o un término que engloba los elementos que me van a explicar. Ejemplo acá, ¿no? Antes de las citas textuales, es decir, te voy a explicar o te voy a compartir lo que dijo este personaje. Y también sabemos que las citas textuales van a llevar comillas y empiezan con mayúscula, ¿no? Después de fórmulas de saludo en cartas y documentos, la siguiente palabra empiezo con mayúscula y en otro renglón. Para separar, les decía la ejemplificación del resto de la oración. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Básicamente se nos va a dar información, nos están de alguna manera marcando, señalando, esta es información importante, o bien, esta es una explicación. En escritos oficiales, después de las palabras expone, certifica, que nos está diciendo nuevamente, esta es información importante. Lo siguiente, y así. Lo mismo, en diálogos después de palabras contestó, explicó, nos van a introducir información importante, ¿no? O bien nos vamos a dar cuenta que 2 puntos, punto y coma, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de cuestión y coherencia, se me olvida. Cuando hablamos de cuestión y coherencia nos vamos a dar cuenta que existen ciertos nexos, ya los estamos viendo y estamos viendo las conjunciones un poquito, pero que todos esos términos nos van a ayudar a construir a construir oraciones compuestas, ¿sale? Dependiendo de
qué intención yo quiera darle a mi oración, voy a utilizar cierta conjunción, ¿no? Pero aparte de esas conjunciones, también podemos utilizar estos signos. En relaciones de causa y efecto para los dos puntos, ejemplo, aquí está. En relaciones de conclusión o resumen, es decir, estamos consolidando la información, ¿no? O bien en la verificación o explicación de la proposición anterior. Les decía, estamos introduciendo información nueva, que es importante. Dos puntos, pon atención y ahí te va la información, ¿no? Uso de la coma. El uso de la coma, pues es un poquito más extenso, la utilizamos en más casos. Permítanme tantito. ¿Qué pasó, Shiadani? Miss, ¿me puedo retirar? Es que creo que mi perrito comió veneno. Ok, permíteme. Déjame te registro por acá. Shiadani Herrera. Samudio. Ok, Muchas gracias, Miss. ok, bye. Ya la registré. Vamos a ponerle ahí una anotación y pues continuamos. Entonces, les decía, si ustedes ya se dieron cuenta, si ustedes están observando por acá, habrán notado que algunos números, algunos casos, vienen marcados con amarillo. Estos son, digamos, los usos más convencionales que nosotros conocemos. Estos son los que nos podrían preguntar en cualquier examen y sin problema podríamos responder, ¿no? Estos otros usos son aquellos que no son como tan familiares o que no tenemos tan presentes, aunque sí los hayamos encontrado, ¿no? O sea, como que no nos los podemos explicar o expresarlos, aunque sí los hayamos identificado en algún libro. Separar la coma para separar elementos en una enumeración y que al final los últimos dos elementos se enlacen con una conjunción, ya es así, ¿no? No hay ningún problema. Sobre todo para separar frases cortas o expresiones paralelas. En este caso son oraciones ya completas, ¿no? Aquí están haciendo referencia al mismo tema. Por lo tanto, no cambiamos de idea, no utilizamos punto. Acá, les decía, son frases bastante cortas. Acá en el uso de vocativos, para marcar el uso de vocativos. ¿Qué es un vocativo? Es una palabra utilizada para llamar o dirigirse a alguien en una oración. Además de que esa oración ya tiene un sujeto, ya sea implícito o explícito. Bueno, explícito pues no hay mayor problema, pero un sujeto implícito. Ejemplos. Aquí, mi primo, excelente cocinero, nos preparó una cena deliciosa. Pero yo estoy llamando a mi primo Ángel, o sea, yo ya estoy mencionando su nombre, ahí estoy utilizando el vocativo. Cuando es el vocativo o cuando está el vocativo al inicio de la oración, la coma después del vocativo. Cuando tengo el vocativo intermedio, entonces el vocativo va entre comas. Cuando tengo el vocativo al final de la oración, va primero la coma y después el vocativo. Es poco usual que encontremos los vocativos pues en la escritura coloquial, en los textos cotidianos, ¿no? Que nos podemos poner a leer. Se utiliza mucho en poesía. Otro caso que también lo vamos a revisar con la cohesión y coherencia, los verbos elípticos y la coma elíptica. ¿Qué pasa? Cuando tengo distintos enunciados y estas distintas oraciones, perdón, distintas oraciones, y todas estas, digamos, tienen un verbo, tienen el mismo verbo. ¿Qué hago? Omito ese segundo verbo de la segunda oración, tercer verbo de la tercera oración y demás, porque se sobreentienden con el primero y entonces coloco una coma. Esa es la coma elíptica. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender que hay otro verbo u otra palabra que ya eliminé porque ya se sobreentiende. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puso por aquí un comentario? ¿No? Ok. Estudió primero, aquí me falta acento, estudió primero su libro y después estudió sus apuntes. Omito el estudio porque ya se entiende, ¿no? Estos casos, digamos, estos son como, si nosotros quisiéramos tener esa corrección, esa,
precisión al momento de construir nuestro texto, ¿no? Estos dos casitos de por acá. Cuando estoy utilizando ya sea una conjunción copulativa o una conjunción disyuntiva. Vaya, cuando utilizo el término ni o el término o la letra o, perdón, para enlazar dos objetos, dos términos, dos palabras, ¿no? Pero resulta que puedo enlazar dos palabras que son opuestas o que de alguna manera sus significados tienen alguna relación, aunque no sean sinónimos o no sean tan semejantes, pero se pueden vincular de alguna manera. Ejemplos. Si aquí, utilizando esta conjunción copulativa ni, o sea, unir dos palabras, pero que se supone tienen cierta oposición, entonces voy a utilizar coma. A mí no me daña ni el frío, coma, ni el calor. En este caso, cuando utilizo la conjunción o para decir, es una alternativa, es una opción o es la otra. Cuando estoy hablando de una o la otra y esos dos términos son contrarios, son opuestos de alguna manera, si hablan de una alternativa, una o la otra, entonces utilizo comas, ¿vale? Decide, ¿estudias o trabajas? ¿O te dedicas a hacer nada? Ahí podría poner en cada uno de los casos una coma. Ahí está. Vámonos rápido porque este sí es extenso. Se usan les decía, utilizamos punto y coma antes de ciertas expresiones, de ciertas conjunciones. Utilizamos la coma después para marcar la pauta, pero es una pausa, una pauta muy breve. Habrán algunos casos en los que te digan, ay, no van tan bien antes. Eso depende de si se cumplen, por ejemplo, si son una frase corta, una frase larga, si se entiende en sí mismo y demás. Aquí tenemos, te diré, sin embargo, que es posible lo que me pides. O puedo ponerle, podría ponerle aquí punto y coma, pero como es bastante corto, pues entonces lo dejo en coma, ¿no? Dime, dime pues, ¿qué piensas hacer? Podría ponerle punto y coma, pero como esta frase es Profesora, muy corta, ¿qué pasó? ¿puede cambiarle al anterior, porfa? Esta por acá. Es esta. Entonces, les decía, básicamente, ¿cuál es la diferencia o en qué momento puedo distinguir entre si uso Ya, punto y coma, gracias. no por nada, punto y coma o coma antes de estas expresiones, sin embargo, pues, en consecuencia, después sí o sí va coma. Pero antes de, ¿cómo puedo saber si va coma, si va punto y coma o cuál va? A partir de la extensión. Estas son muy cortas, entonces lo más recomendable es una coma. Si vengo con otra frase o con otra oración antes, pues podría utilizar punto y coma. Pero sí o sí, después va coma. Entonces, les mencionaba, en algunos casos ya lo veremos más adelante, las oraciones compuestas las puedo, vaya, dos oraciones para formar una compuesta, puedo unirlas a través de nexos, lo más convencional, o de signos de puntuación, ya lo veremos en su momento. Lo mismo acá, antes de palabras más, pero si no, aunque, siquiera y otras conjunciones adversativas, cuando la frase que las precede es breve, es justamente esto que mencionaba hace ratito, ¿no? Comillas, esto ya también es súper sencillo, esto ya también lo tenemos bien conocido. Para resaltar alguna palabra extranjera o si se le dio un sentido irónico o distinto al habitual, ¿no? Ese ya lo reconocemos. Para enmarcar títulos de obras literarias o artísticas, nombres de teatros y demás. Para las citas o las frases célebres, ¿no? También, ahora, en cuanto a paréntesis, lo mencionábamos hace un ratito en la información, para agregar algo, para agregar información que no cambie el sentido de lo que se está leyendo o escribiendo, para separar elementos incidentales. Este ejemplo no le hagan caso, este ejemplo es el anterior.
Y aquí utilizamos los guiones. Ya mencionábamos, ¿no? Esa diferencia entre el guión largo o la raya, que puede funcionar como paréntesis, o bien que puede introducirnos las intervenciones de los personajes en un diálogo, ¿no? O de las personas que están hablando. Y aquí tenemos ese ejemplo. Usualmente, cuando lo utilizamos cuando utilizamos la raya o el guión largo como sustituto del paréntesis, digamos que es intermedio. Aquí no tuve un guión largo intermedio y por eso puse 2 rayitas. Y cuando utilizamos el guión largo para marcar las intervenciones de las personas que están hablando, entonces sí tenemos eh, el guión bajo. Y signos interrogativos y exclamativos. Pues estos también no hay mayor problema, ¿no? Y ya sabemos cuándo se utilizan. Acá a lo mejor la cuestión interesante sería saber en qué momentos voy a utilizar o voy a continuar la escritura con mayúsculas o con minúsculas, ¿no? Sabemos que se usan para encerrar, para enmarcar, por así decirlo, expresiones ya sea interrogativas, ya sea exclamativas, cuando son directas. Sabemos, bueno, a lo mejor no sabemos, les digo, la cuestión de signos, puntos, comas, mayúsculas, minúsculas, que pasa junto con los signos de interrogación y de exclamación. Si yo voy a hacer una serie de preguntas o bien de exclamaciones cortas, secuenciadas, vaya, todas van referentes a la misma idea, entonces yo puedo iniciar con la primera de esas preguntas o de esas exclamaciones con mayúscula y como van a ser seguidas, como van a ser varias, puedo separarlas con una coma y la siguiente pregunta o exclamación iniciarla con minúscula. Por otro lado, esto lo vamos a ver más adelantito, también nos repite esa regla. Si yo tengo una pregunta o una exclamación que como oración se entiende, tiene sentido en sí misma, o sea, está completa y no hay como que un vínculo con la siguiente idea, puedo reconocer ese signo de cierre como un punto y la siguiente palabra que yo escriba va a ir con mayúsculas. ¿Sale? Aquí en usos de signos exclamativos, este primer uso ya todos lo conocemos, ¿no? Antes y después de las interjecciones, cuando estas van solas. Acá tenemos hola. Si tú mandas tu mensaje y únicamente pones hola y te dejan en visto, con la pena, pero lleva signos. Cuando tú dices hola, fíjate que quería preguntarte algo. No bla, 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 entonces no lleva los signos, ¿no? Y cuando lo mismo que los signos, que con las preguntas interrogativas, perdón, si son una serie de preguntas cortas y secuenciadas, inicio mayúscula la primera, les pongo coma, las separo con comas y las siguientes las escribo con minúsculas, ¿no? Y en cuanto al uso de mayúsculas, ¿cuáles son los usos pues más comunes de las mayúsculas en nombres propios, ¿no? Al principio de una cita, al principio de una carta, después del punto, nombres propios de personas, de lugares, de instituciones, seudónimos, y cuando no voy a utilizar las mayúsculas, en nombres de los cargos públicos, en las nacionalidades, en los meses del año, los nombres genéricos de monumentos o en los nombres genéricos geográficos. Ahorita vamos a ver qué pasa con esos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Podríamos irnos, a ver, vamos a tratar de resolver los ejercicios y ustedes me van a explicar, porque estos son súper poquitos, pero no se preocupen, ahorita abrimos otra guía, si nos falta tiempo, abrimos otra guía sin problema. ¿Qué oración emplea adecuadamente las mayúsculas? A, ¿la República Mexicana cuenta con gran diversidad de ecosistemas? B, ¿el Día de Independencia se celebra con fiestas multicolores? C, ¿el estilo barroco es otra forma de concebir el arte? O D, ¿estaremos de acuerdo
Eso parece. ¿Cuál sería la opción correcta? La C, ¿no? Así es, ¿por qué? Tienes razón, ¿pero por qué? Porque el estilo barroco es un estilo de arte, una forma de escribir, de pintar. Ujú. Me dices que es el estilo barroco y tienes toda la razón, pero no me dices por qué es correcta. Porque en la diapositiva pasada dijo que decía que el nombre propio de cosas que pertenecieran a otro, a una conjunción, como a una generalidad, ¿no? Y el Eh, estilo barroco es arte, pero su nombre propio es barroco, por eso lleva mayúsculas. como corriente, ¿no? Ujú. Podríamos decir que sí. Cuando hablamos de una época importante, de un acontecimiento importante económico, político, cultural, social, un movimiento, también vamos a utilizar mayúsculas. ¿A qué nos referimos con nombre genérico? Acá, déjenme ver si lo encuentro. Se los voy a compartir aquí directo. Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a compartir otra cosa. Acá. El nombre genérico, por así decirlo, es un sustantivo, es una palabra que me hace referencia a un objeto, a algo, ¿no? A lo mejor a una ubicación, pero eh, justamente, como nos comentaba, el nombre propio es cuando se refiere en específico a. Yo puedo decir en el mar Cantábrico, el Océano Pacífico, ¿no? El muro de Berlín. Bueno, que inclusive el muro estaría siendo, también estaría utilizando un sustantivo para hacer referencia a algo en específico. Pero pensemos en el monumento, bueno, no el monumento de la revolución, sería lo mismo. Eh, Aquí, en el río, ¿no? El río Duero, el mar Cantábrico, les decía el Océano Pacífico, el Atlántico. Acá, cuando yo hago referencia a este término, a este sustantivo, que pues un mar, sí, pues ya sé que es un mar, ¿no? Al mar ubicado en tal lugar. Bueno, cuando hablo de la generalidad, cuando hablo del sustantivo, ese va en minúsculas. Cuando hablo del nombre propio, ese va en mayúsculas. Por eso, de ahí la diferencia. Esta es una cuestión, a eso se refiere con un nombre genérico, el mar, la península, la isla, pero ¿por qué península? En este caso, ¿por qué península ibérica? Sí tendría que ir con mayúsculas, las dos, porque habla de la identidad más que de una ubicación geográfica, ¿no? Vámonos con los ejercicios, regresamos. No, aquí. Vamos por acá. Dice, ordena los signos de puntuación que deben aparecer en los espacios del siguiente fragmento. Tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros del desierto. ¿Cuál sería el inciso correcto y por qué? Digo, más allá de decir el correcto, pues sí, es importante, ¿no? Queremos eficacia, pero también Es el C. el C. ¿Por qué? Para que ese conocimiento que tienes lo puedas aplicar en cualquier otro momento. Tienes razón, es el C. ¿Pero por qué? Porque dice que tu fortuna está en Persia. Después Ajá. de Persia, sigue coma. Ujú. Está en Islam, sería punto y coma después. Así es, Vete a buscarla, sería punto y seguido. Porque claro, termina en comillas y aparece una A en mayúscula. pues claro. Y Así que antes tú, de ahí y antes tuvo que haber unas comillas, ¿no? Porque aquí están cerrando, ¿dónde está la comilla abriendo, ¿no? Vamos descartando, ¿no? Pues nada más lo de las comillas al principio y después la Ujú. primera coma. Pues El sí, 7 es puede ser por descarte y así agilizas tu respuesta, ¿no? más rápido. Exacto. Y relaciona la palabra con su respectiva acentuación.
poseedor, fieras, muelas, bendición y acentuación diptongo o hiato. ¿Cuál será? Acuérdense, lo vimos la semana pasada. Aquí por descarte, como nos mencionaba, creo que sí era Ulises, eh, aquí por descarte podríamos vincular bendición luego, luego. Y las otras, ¿qué ole? Está sencilla. ¿Cómo ven? ¿Quién me dice? La respuesta es esta. ¿Cómo ven? ¿Quién dice yo? La D. La B. ¿Por qué la B, Ángel? No, la D. Ah, la D, perdón. ¿Por qué la D, Ángel? La D porque lo que es fieras, muelas y bendición se oyen como diptongo y poseedor como hiato, según yo. Es correcto, pero ¿por qué se oyen así? O sea, Bueno, porque poseedor tiene, al tener dos ah, vocales, la hace una palabra más, bueno, no más difícil, sino más larga en la pronunciación. exactamente, poseedor. Tienes toda la razón. Ahora, de que lo podemos contestar, eh, a lo mejor es una expresión que te dices, ok, pero al chilazo, claro que lo podemos contestar al chilazo, pero es mejor tener las bases para poder contestarlo. Y les decía en alguna ocasión, eh, ya estamos familiarizados con esta escritura, ya estamos familiarizados con el uso de las letras, con el uso de los signos. ¿Qué pasa? Que solamente hay que recordar esos principios, que no sé cómo explicarlo, pero lo puedo decir y lo puedo identificar. Lo importante sería tener la conciencia de puntualmente el por qué de una cosa o el por qué de otra cosa, el por qué se usa este signo y no este otro. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir? Para que en otro momento yo pueda identificar también rápido cómo se escribe, ¿no? O qué signo va ahí. Vámonos ahora, permítanme, déjenme, les pongo pausa. Les comparto así la visualización rapidita de los usos de mayúsculas y después nos vamos a otros ejercicios. Hasta aquí. Los nombres, sí, ahí está. Usos de mayúsculas, ¿no? Aquí los tenemos. ¿Cuándo son obligatorios? Vaya, en todo momento o cuando sea necesario, pues se tiene que utilizar la mayúscula. Pero ¿por qué el término de obligatorio? Porque hay presente un signo de puntuación anterior. Estos son cuando hay punto y aparte, cuando tenemos dos puntos en una carta, lo mencionábamos. Cuando tenemos puntos suspensivos que funcionan como un punto y seguido o un punto y aparte porque terminan una idea con sentido en sí misma y cambia la siguiente frase, cambia de idea, entonces ahí tenemos mayúscula después de puntos suspensivos, les decía en citas, en cartas lo que les mencionaba, cuando tenemos lo mismo, ya sea los signos, los puntos suspensivos o los signos de exclamación y de admiración, que pueden funcionar como, o que me permiten hablar de una oración que tiene sentido en sí misma. Lo siguiente ya lo escribo con mayúsculas, ¿no? Otros casos en los que no se está hablando, no hay un punto de signo ahí, un signo de puntuación, pero si se utiliza la mayúscula, lo decíamos nombres propios, apodos, seudónimos, apellidos, pues parte de los nombres propios. Nombres comunes utilizados en la personificación de ideas abstractas, sustantivos y adjetivos que designan entidades, organismos administrativos, edificios, monumentos o partidos políticos, entre otros. Nombres de adjetivos que forman parte del nombre de revistas o publicaciones. Siglas de entidades, organizaciones, países, los nombres de las festividades, sustantivos que señalan épocas o sucesos. De ahí lo del barroco. Y aquí unos ejercicios, ¿no? Pero esos son sencillos,
pero es más importante y es más interesante familiarizarnos con los que van a estar trabajando ustedes. Entonces, déjenme abrir mi guía. Esta no es, esta sí es. Esta acá. Mm, 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 A ver, déjenme ver. Las voy a compartir. Tum. Ay, ya me perdí. A ver, les voy a compartir. A ver, 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 a ver. Si quiero compartir, voy, les comparto la pantalla, les comparto mi guía. Ahí está. Pero ahora vamos a estar buscando la parte de español. Matemáticas. A ver, vámonos al índice. Sale. Ujujú. Índice. Era la 150 y algo. Carambas. Ya les decía yo, 137. Y después, 137, a ver, déjenme anotar la página. A ver. 137. Y examen de práctica, 207. Pues la 137 incluye algunas de las preguntas que, bueno, que ya les marqué. Esas poquitas, si no me equivoco, eran respecto a signos de puntuación, a, a uso de mayúsculas y demás, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí, les digo, comprensión de textos. Eso lo vamos a ver pues, con mayor profundidad y claro que vamos a estar viendo los ejercicios porque es lo que más nos interesa. Párrafo 2, comprensión de textos, descripción de su respectivo referente, comprensión de textos, voces narrativas, la intención comunicativa. Aquí, vámonos a ver. Que bueno, esto lo mencionamos. Esto podríamos verlo así como mención. Esto sería importante. 31. Categoría gramatical. Bueno, relaciona cada categoría gramatical con la palabra correspondiente. 1, sustantivo. 2, adjetivo. 3, preposición. 4, adverbio. Palabra, adepto, televisión, todavía y Asia. ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién me dice yo? Que en algún momento, la sesión pasada, la antepasada, no me acuerdo, mencionamos que era cada uno. Así fue. ¿Quién me da? Digo, no está de más tenerlas por acá. ¿Quién ¿De me cuál, dice? maestra? De esta, de la 31. Relaciona cada categoría gramatical con la palabra correspondiente. Categoría gramatical, sustantivo, adjetivo, preposición, adverbio. Y las palabras son adepto, televisión, todavía y Asia. ¿Es la B? La B, que sería sustantivo con televisión, que sería adjetivo con adepto, que sería preposición con Asia y adverbio con todavía. Así es. ¿Por qué? Pues simplemente el sustantivo lo puse como no. El adjetivo lo puse como adepto. ¿Y ya? Ajá. Que se reúne a. También lo podrías haber hecho con sustantivo, ¿no? El nombre de una cosa. El nombre de cualquier cosa común, Sí. televisión. ¿Qué Y pasó? ya lo confirmé con uno y televisión y ya.
Ahí está, por descarte, ¿no? Maestra, ¿y qué es adepto? Adepto que se une a la causa de algo. Ah, Así es. gracias. Por nada. Vámonos acá con, esta ya también, esta podríamos utilizarla, fíjense. Dice, ordena las palabras de la siguiente manera. Sobre esdrújula, grave y aguda. ¿Cuáles son las palabras? Época, paralelos, proyección y básicamente. ¿Cuál sería la opción correcta? La B. La B, ¿qué nos dice? Primero sería básicamente, luego paralelos, luego, ¿la B de burro? ¿Sí escucho bien? ¿Sí? No te vaya yo a Sí. estar dando una opción. Es que no te vaya yo a estar dando una opción que no era. Sería primero básicamente, sería después paralelos, sería después época y sería al final proyección. ¿Están de acuerdo? Yo digo que es la D. La D de diente. D de diente, sí. Entonces, ojo con lo que nos preguntan. Primero la sobreesdrújula, luego la esdrújula, después la grave y al final la aguda. Nos dicen que la D, vamos a ver, primero quedaría época, paralelos, proyección y básicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Cómo ven? La B, ¿no? Sí, ¿La la B? B. La B porque grave es época, ¿no? Época. Época. Pero es que también suena la C, porque la C en agudas va paralelos. A ver, pronuncia paralelos. 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 Ah, Acuérdate que la ok. aguda es la palabra que va a tener la sílaba tónica, la fuerza de pronunciación en la última sílaba. La grave, se me van los nombres, te digo. La grave o llana va a ser la palabra que tiene la fuerza de pronunciación, la sílaba tónica, en la antepenúltima. La esdrújula va a ser la palabra que va a tener la sílaba tónica, la fuerza de pronunciación en la antes de la, en una antes de la antepenúltima, ¿no? En la antepenúltima, perdón. Y la sobresdrújula es la palabra que va a tener la sílaba tónica, ahora sí, antes de la antepenúltima, o si tiene más sílabas, pues, incluso más atrás, ¿no? Maestra, Dígame. entonces es la A. Así es la A. Porque sus compañeros no estaban separando en época, son 3 sílabas. La E es una sílaba. Po y K, ¿no? Ahora, sí es muy importante que marquemos esa pronunciación. Lo decíamos la semana pasada, pues de manera coloquial, pues no andas así de paralelos. O sea, más bien te escuchas mal y te escuchas raro tú hablando así como que muy marcado, pero sí podemos hacer ese ejercicio. A ver, ¿dónde está la fuerza? Paralelos. No, no se escucha bien. Paralelos. No, tampoco se escucha bien. Paralelos. Mira, ese es, ¿no? Así se pronuncia. Paralelos. Pueden inclusive jugar y reconocer cuál es la pronunciación adecuada, cómo se escucha bien y cuál es la sílaba, ¿no? Y acá estamos con un acento. Aquí la representación gráfica, ¿no? Tenemos una vocal abierta, que es la O, junto con una vocal cerrada, que es la I, y es la vocal abierta la que tiene la fuerza de pronunciación. Es un diptongo. Entonces, estas son parte de la última sílaba y es aguda. Pero bueno, continuamos. Muchas gracias por la observación. Bueno,
Este 33 que es parte de, dice, identifica el adjetivo calificativo en la frase, la expresión que alaba lo acelerado de las ciudades. Bueno, esta expresión es parte del texto. Pero aquí podemos ver en esta oración un adjetivo calificativo. Tenemos que recordar que es un adjetivo calificativo, ¿no? Dice, la expresión que alaba lo acelerado de las ciudades. ¿Cuál será el adjetivo calificativo? Acelerado, que es la D. Así es, está haciendo referencia a el sustantivo, ¿no? Gracias. Ahora sí, vámonos con esta de sílabas tónicas. Miren. Fíjense, no me había dado cuenta y estas dos preguntas también nos van a servir. No me había yo puesto a pensarlo bien. Y se elige el grupo de palabras que por su sílaba tónica se clasifican como graves. Es lo que les decía. No nos van a decir, a ver, ¿en qué momento? ¿Cuáles son las reglas de acentuación de las graves? No, nos van a dar conjuntos de palabras y de acuerdo a las reglas que ya estudiaste, que ya conoces, aplícalas acá. ¿Cuál sería el grupo de palabras que por su sílaba tónica se clasifiquen como graves? La D. La D, ya no veo quién me hace el comentario. ¿Están de acuerdo con la D? Sí. Dice Jeremy que sí. Recuérdenme, ¿cuáles son las palabras graves? Las que se acentúan en la penúltima sílaba. Ajá. Ahí tiene la fuerza de pronunciación, ¿no? Se pueden acentuar o no, ya depende de con qué letra terminan, si es cualquier consonante que no sea NS, o si terminan con S, pero antes hay otra consonante, o de qué se trata, ¿no? Pero, ojo, porque la opción D nos dice poetas. Aquí tenemos una sílaba, no, sí, esa sería grave. Es un hiato, sí. Tenemos revista, también es grave, pero tenemos la palabra Ramón. ¿Dónde está la fuerza de pronunciación? ¿Dónde está el signo gráfico? ¿En qué posición de la sílaba está el signo gráfico, el acento que nos está En la indicando? última. En la última, entonces esa no es grave, esa es aguda. Es la A. Así es, Abril. Tenemos López, con signo gráfico, tumulto, guerra. Ahí tenemos la opción adecuada y correcta. Entonces, a veces sí está bien ir descartando, ¿no? Así de, bueno, tiene una, tiene la otra, pero tenemos que prestar atención. Muy, muy bien, Abril, gracias. Dice, la palabra sobresalía. ¿Qué pasa? Por lo tanto, lleva tilde. ¿Qué será la opción? ¿Es una palabra aguda terminada en vocal? ¿Es una palabra grave terminada en vocal? ¿Tiene acento en vocal débil por hiato o tiene un acento diacrítico? Sería la A. ¿Es una palabra aguda terminada en vocal? Nos preguntan o nos confirman. Bueno, vamos a pronunciar la palabra. Es grave, ¿no? Sí, es grave, Sara. Entonces sería la B, porque es una palabra grave. O sea, no es aguda porque termina en la, o sea, no tiene el acento en la última, es la antepenúltima. Es la ¿no? penúltima. Sí, es la penúltima, es la penúltima sílaba. Sí. Pero acuérdate que las graves se acentúan si terminan en N, si terminan en consonantes que no sean NS o vocal. Vamos a ver qué pasa. La palabra sobresalía. Tenemos dos vocales, una I y una A. Acuérdate, ¿cuáles son las abiertas? ¿Cuáles son las cerradas? Decíamos que para que exista un diptongo, que aquí no existe y que aquí estamos viendo que no existe porque hay un acento, cuando es un diptongo, es la sílaba abierta, la letra abierta, la A, la O, la E, la que tiene que tener la fuerza.
Aquí nos están diciendo, no, la fuerza la tiene la débil. Entonces, como la fuerza la tiene la vocal cerrada, ay, vaya, es confuso, ya no voy a utilizar el término débil. Como la fuerza de pronunciación la tiene la vocal cerrada, la I, que lleva acento, ahí lo estamos viendo, acá, ahí lo voy a hacer más grande porque de plano yo no veo. Entonces, tenemos un hiato. Tenemos li y luego a, son sílabas distintas. En efecto, la potencia, la intensidad de pronunciación está en la penúltima sílaba. Es grave, sí, pero lleva un acento en la vocal débil porque existe un hiato. ¿Cómo ven? Vámonos con acá. Bueno, que podríamos estarlo contestando para ir sondeando. Más adelantito hablaremos de los elementos de la oración para hablar de oraciones simples, oraciones compuestas, y ya cuando hablamos de oraciones compuestas hablaremos de coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas, ¿no? Pero por el momento podemos ir sondeando. Dice por acá, en la oración, miré lleno de vértigo y descubrí una vasta extensión oceánica. El renglón es la frase que está en cursivas. ¿Cómo ven? ¿Tenemos claridad con ese o nos la saltamos? Ustedes díganme. Más adelante responderemos y podremos decir qué es y por qué. Es un complemento. Bueno, es que yo diría que sería como un complemento directo. Así es, Pamela. ¿Cómo reconocemos el complemento directo? Sabemos que una oración, así sea simple, tiene, digamos, dos partes fundamentales y en esas partes elementales, como sus dos secciones, tiene algo súper importante, que es el núcleo de la oración. Debe de tener un sujeto y debe de tener un predicado, a fuerzas. Hay inclusive enunciados unimembres que se pueden entender y ya lo veremos después. Pero tiene que tener un sujeto y tiene que tener un predicado. Entonces, en el predicado, pues tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo, ¿no? Que nos da sentido, que nos implica la acción, que está realizando un sujeto, que a partir del verbo podemos identificar cuál es el sujeto si está implícito. Pero, digamos, esas son como las partes elementales. Pero la verdad es que un predicado puede tener distintos componentes. Uno de ellos es el complemento directo. ¿Cómo identifico el complemento directo? Porque me va a estar indicando qué más el verbo. Me va a, como su nombre lo dice, complemento, me va a dar más información, me va a explicar más acerca específicamente de la acción que habla el verbo. Miré lleno de vértigo y descubrí, ¿qué descubrí? Pues una vasta extensión oceánica. Esa es la frase que está acá en cursivas. Les digo que por eso voy a acercar la hoja porque ni yo la veo. Y entonces, aquí está respondiendo a qué más el verbo. ¿Qué descubrí? Una extensión oceánica, ¿no? Una vasta extensión oceánica. Complemento directo sería la B. ¿Cómo puedo distinguirlo del complemento indirecto? Porque el complemento indirecto me va a decir en qué maneras, como en qué condiciones, el complemento circunstancial, en qué condiciones hice ese descubrimiento. En cuanto a lugar, en cuanto a tiempo, en cuanto a modo, en cuanto a cantidades. Pero este complemento directo lo voy a reconocer como a partir de preguntarme qué más el verbo. ¿Qué descubrí? Ahí está. Vámonos con la siguiente pregunta. Es que a veces como que, déjenme lo hago para atrás. Lo mismo. La misma pregunta de hace un ratito. Bueno.
Nombre. Ok, dice, relaciona la función gramatical con la palabra que representa en la oración. Soplaba un viento en la montaña. Tenemos sustantivo, verbo, pronombre, adjetivo y adverbio. Palabras, soplaba un viento tan y fuerte. Vamos a ver cuál es la opción adecuada. Es la La B. B. La B que nos dice, a ver, vamos a ver. La B que nos dice sustantivo con viento. Verbo con soplaba. Pronombre con un. 4, adjetivo con fuerte. Y 5, adverbio con tan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ajá, no, ese no. Ajá. Ok. ¿Qué está diciendo? Ok, correcto. Bien, vamos para acá. La acentuación. La acentuación de la palabra calmecac es aguda, esdrújula, grave o sobre esdrújula. Aguda. ¿Estamos de acuerdo? No, es grave. Es grave. ¿Por qué? Si la dividimos, calmecac. La fuerza está en la penúltima. Y termina con consonante, que no es ni S ni N. ¿No? Vamos a ver. Ay. Caramba, ¿qué hice? No sé. Continuamos. Esta ha de ser, pues es muy sencilla, no sé ustedes. Dice, ¿cuál es el sujeto de la siguiente oración? El 21 de febrero de 1978. Sí, es más, lo voy a aumentar. Déjenme cierro este cosito. Y acá dice. Continúe. ¿Cuál es el sujeto de la siguiente oración? El 21 de febrero de 1978, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza localizaron la escultura monumental de Coyolxauhqui. ¿Cuál es el sujeto? ¿Obreros? ¿A? No, tienes obreros La de la escultura Compañía de Luz y Fuerza. monumental. Ajá. A ver. ¿Quién primero? A ver, ¿quién me explica? Calmen sus indignaciones. Ahorita vemos por qué. A ver, ¿quién me explica primero? ¿No sería la D? La de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tenemos otra idea? No, sí es, yo sí digo que sí es esa porque especifica sobre todo el sujeto. Así es. Así es. Acuérdense, para poder identificar un sujeto, quienes me digan, no, pues, ¿qué era Coyolxauhqui o qué onda? El sujeto es la persona que va a realizar la acción del verbo. Y el verbo es localizaron. ¿Qué localizaron? La escultura monumental de Coyolxauhqui. Ahí tendríamos, la escultura monumental sería nuestro complemento directo, ¿no? ¿De quién era? Pues de Coyolxauhqui, complemento indirecto. Pero ¿quién la localizó? Los obreros de la Compañía de Luz y Fuerza. Obreros es parte del sujeto, pero es solamente un sustantivo. Y el sujeto se puede formar por el artículo, que aquí no nos pusieron los, porque no lo tenía. Pero así como el artículo puede ser también el adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque está calificando al sujeto. Obreros de la Compañía de Luz y Fuerza, ¿no? Dice por acá 30 y no sé qué número es, pero vamos a ver. 40, ¿verdad? 39, 40. Entonces, en efecto, era la D, perdón. En conclusión, era la D.
Nos dice por acá, ¿cuál de las siguientes palabras contiene un diptongo? Museo, antigua, partían o arqueológica. ¿Cuál es un diptongo? Es antigua, ¿no? Por la pronunciación de la vocal. Puede ser, bajo la lógica anterior, por la pronunciación como que no la separo tanto, ok, pero sobre todo porque tenemos, sí, sobre todo porque tenemos una vocal, a ver, abierta, cerrada, abierta, ajá, sí, antigua. Perdón, ya me andaba yo perdiendo. Sobre todo porque tenemos una vocal abierta y una cerrada, e inclusive, pues vaya, tiene un poquito mayor un poquito más de intensidad la pronunciación de la A, aunque realmente la tonicidad está en otra sílaba, ¿no? Es algo confuso, pero en efecto, es un diptongo. ¿Cuál de las siguientes palabras es esdrújula? Ahogó, estación, prófugo o cuarteles. Ay, Dios. ¿Cuál será la esdrújula? ¿Se acuerdan cómo teníamos que ubicarlas? Que la sílaba tónica es la antepenúltima. ¿Estación? Prófugo. 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 Se trata de prófugo. Separamos por estación. Ahí vemos que sion es la última sílaba, la que tiene esa intensidad. Lleva el acento ahí y es más bien prófugo. Hay que ver las pronunciaciones. También es importante, a lo mejor esa es la parte que me estaba faltando y a lo mejor esa es la parte que genera confusión. ¿Cómo vamos a segmentar y cómo vamos a ubicar si es la última, la penúltima o la antepenúltima? La última va a ser la primera de la derecha. Vamos a ir de derecha a izquierda. Nosotros convencionalmente pues escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Leemos así, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Pero al momento de estar hablando de la ubicación de la sílaba tónica en cuanto a la separación de las sílabas y la clasificación, partimos de derecha a izquierda. La primera, decimos la última, es la primera de derecha a izquierda. La penúltima es la segunda de derecha a izquierda. La antepenúltima es la tercera de derecha a izquierda. A lo mejor esa es la confusión. Les digo, si tienen alguna duda, si llegan a confundirse, o bueno, es aguda, o sea, ya ubiqué cuál es la sílaba tónica, pero es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, y que pues simple y sencillamente aplican el SEGA. Ahí está, se los pongo a todos. Y ese es, digamos, el orden que siguen. Agudas al final, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas de la palabra. O sea, empiezas a leerla, normal, convencional, de izquierda a derecha. La divides en sílabas, pero de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, es su clasificación. Ahí ya no hay problema. Vámonos ahora. Miren, esta está bien sencilla. El sujeto de la oración en la playa, yo no tengo miedo, es Yo. así es. Yo. ¿Por qué? Porque es el sujeto, es la persona que está realizando la acción. ¿Sale? Vamos a ver. Significados, antónimo. Bueno, estas son relaciones semánticas. Un hiato, esta para acá también. Objeto directo.
Miren, esta de mayúsculas también. Dice, selecciona la palabra que tenga un hiato. Áreas, nervioso, parietal o sensoriales. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Ustedes qué dicen? Nos acordamos de de los casos en los que existe un hiato. ¿Nos acordamos? ¿Quién me dice? No estoy seguro, pero tal vez sea áreas. Áreas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? La verdad no sé. ¿Quién se acuerda de los casos del diptongo? O del hiato, es más fácil. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver. Mm. Porque es un hiato. Obsérvenlas. Son vocales fuertes. Esta es la regla. Son vocales fuertes, son vocales abiertas, perdón. Ya no voy a utilizar el término fuerte o débil porque nos confundimos con la intensidad. Pero son vocales abiertas que están juntas. Entonces, sí es áreas. Así es. Dice por acá, el objeto directo, bueno, esa nos lo saltamos. Ese no tenemos mayor problema. Bueno, más adelante explicaremos. Pero, bueno, ya habíamos platicado ahorita del objeto directo, ¿verdad? Entonces, dice el objeto directo de la oración, las neuronas forman redes o circuitos neuronales. Es A, redes o circuitos neuronales, B, las neuronas forman, C, forman redes o D, redes. Objeto directo. Forman redes. Las neuronas forman, ¿no? ¿Cómo? Yo digo que son las neuronas forman. ¿Estamos de acuerdo? No, yo digo que esas forman redes. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, ¿cómo voy a identificar el objeto directo? Con la pregunta, ¿qué más el verbo? La respuesta de esa pregunta, ¿qué más el verbo? Es mi objeto directo. Entonces, tengo las neuronas forman redes o circuitos neuronales. ¿Cuál es el verbo? Pues forman. ¿Qué forman? Redes o circuitos neuronales. Forman es el verbo. Aquí tengo verbo y parte del objeto. En la C. En la B tengo el sujeto y el verbo. Y en la D tengo únicamente un sustantivo. Redes. Es una palabra, es un nombre común. Entonces la opción correcta es la A, ¿vale? Y, fíjense, apenitas la última y les paso lista porque creo que no les pasé lista. Híjole, qué vergüenza. Ahorita les tomo la foto. Dice, ¿qué oración emplea adecuadamente las mayúsculas? A, la República Mexicana cuenta con gran diversidad de ecosistemas. B, el Día de Independencia se celebra con fiestas multicolores. Ay, pues esa es la que ya les había preguntado, ¿verdad? Sí. Miren, más fácil no se puede. Entonces, déjenme ver. Gramática. No, miren, este está mejor.
No, pues si ya pasamos esto. Ah, lo que pasa es que fueron. Ya. Ah, miren, aquí están las respuestas correctas. No las vean. Vámonos entonces en en esta misma guía. Déjenme ver la página 207. Ay, me mintieron. Ah, no, esta es la 211. No sé si en el índice que la 207 era esta. Sí, me mintieron. A ver, vamos a ver. Pero bueno, chicos, mientras tanto, déjenme ubicar si hay algún indicio de cuál es la secuencia. Es álgebra, ciencias. Acá está, miren, función de los guiones largos. Ah, miren, esta podría ser una buena pregunta ahorita que tenemos 4 minutitos. Dice, ¿cuál es la función de los guiones largos en la siguiente frase? También hubo nuevos proyectos inspirados en Wikipedia, como Citizendium, Scholarpedia, Conservapedia y Know the Knowledge de Google. ¿Para qué se utilizan los guiones largos? A, para cambiar el tema. B, para aclarar la información. C, para hacer énfasis en las palabras. O D, para acotar información no prescindible. Para hacer énfasis. ¿Será para hacer énfasis? ¿Estamos de acuerdo? Es la D, ¿no? Para acotar información no prescindible. ¿Qué es prescindible? Pregunta. ¿Necesaria o tan importante? ¿Lo prescindible es lo no indispensable o es lo indispensable? ¿Es lo No, importante? es como lo que... Es la B, ¿no? Para aclarar la información. Lo que resalta. ¿Cómo? Es como lo que resalta, bueno, dejar lo que resalta y achicar o minimizar lo demás. Prescindible es algo que no se considera necesario. Acotar la información no prescindible es algo que... Lo prescindible es lo que no necesitamos. Y no es algo que no necesitemos. Es la C. Hacer énfasis en las Es una palabras. C. Pero yo decía que era la C. Sí, Énfasis en la las... C. En este caso sería para aclarar la información. Ya nos habían comentado por acá la B. Es como aportarnos más información que si no estuviera allí, no cambia el sentido del texto que estamos leyendo, y al brindarnos esa información, pues nos permite profundizar, nos aclara a lo mejor un poquito más. Nos dice, también hubo nuevos proyectos inspirados en Wikipedia. Y después del guión, como si fueran los paréntesis, nos van a poner más información, nos van a aclarar cuáles fueron esos proyectos inspirados en Wikipedia. Ah, pues este y este y este otro. Entonces la opción correcta sería la B. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicos? Entonces, está interesante este tipo de... Ay, les dije que les iba a pasar lista, ¿verdad? Está interesante este tipo de ejercicios. Digo, sí es más enriquecedor. ¿Por qué? Porque estamos ya más familiarizados con el formato, con el tipo de preguntas. Y como les decía, no te van a preguntar, dejo de compartir para poder ver la pantalla completa y tomarle su foto más fácil. No te van a preguntar como tal una regla en específico, pero la pregunta que te hagan va justificada y va soportada en las reglas que hemos estado trabajando, ¿no? De ahí el que yo sea muy insistente con las reglas, pero no se preocupen porque esta parte de ortografía ya se acabó. Al menos en cuanto al uso de los signos,
las grafías como tal. Mañana que nos volvamos a ver, vamos a trabajar con corrección gramatical, con los tipos de vicios, con las formas en las que podríamos estar modificando esos errores, esas, digamos, em, pues en un error o esa redacción que se preste a malas interpretaciones. Y sí, vamos a tener más ejercicios como estos, ¿sale? Entonces, chicos, yo creo que los ejercicios, las actividades que estábamos dejando de los muchos, de los archivos en Drive, perdón, de todos estos ejercicios bien extensos, nada más les voy a compartir las respuestas. Mañana vamos a compartir las respuestas del 2 rápidamente. La 1, creo que ya la publiqué, no recuerdo si ya la publiqué. Eh, Solo fuiste tú, Andrea, ¿verdad? La semana pasada que estuvimos dándole respuesta revisando el Sí, ejercicio. Perfecto. Entonces, pues quiero pensar que si no me preguntan es porque ustedes ya están bien seguros o porque ya tuvieron otra fuente, otro medio para corroborar sus respuestas. No se preocupen. De todos modos, vamos a compartir las respuestas mañana. Empezamos con gramática. Y pues es todo, chicos. Muchas gracias por estar aquí. No dejen de pasar a Classroom para ver los videos, para aclarar cualquier duda, cualquier situación. Y si lo requieren, nos vemos ahorita en un minutito más. Hasta luego, chicos. Buen fin de semana. hasta luego. Hasta luego, profesora, nos vemos. Bye. Bonito fin. Gracias igualmente. Maestra, ¿me podría proporcionar su Classroom? Es que yo me acabo de integrar. Sinue, sí. Déjame Por ver. favor. Claro Maestra, que una sí. pregunta. ¿Qué pasó, Christopher Aarón? ¿Por qué mañana nos conectamos? Les había yo comentado que vamos a estar trabajando en 3 sesiones en domingo. Bueno, en lo que busco la agenda. Vamos a tener 3 clases en domingo. No sé si se los comentaron. Si no se los comentaron, yo te lo estoy diciendo ahorita. Y seguramente, si aún no les avisan, les va a llegar un mensaje a lo largo de la tarde. Mañana nos conectamos a actividad normal, ¿eh? No creas tú que vamos a tener un examen, nada. Mañana es tema normal, como si fuera hoy. Y en respuesta a Ángel Sinue, Ay, espérame. Es que está un poquito lento internet, pero ahorita te comparto la clave. Este es el H, el F. Vamos a copiar el código de la clase, copiar vínculo de invitación, copiar código de vínculo de invitación. Me regreso por acá y te la comparto. Bueno, se las comparto a todos. Este es el vínculo de invitación para llegar a Classroom. Y si tienen alguna duda, nos quedamos por acá, ¿sale? Y a los que no tengan dudas, muchas gracias. Buen fin de semana. Disculpe, ¿Qué pasó? también tenían un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero del grupo en general. Eh, ¿Ese usted también lo tiene? no, ¿qué crees que ese si no te lo manejo yo? Me imagino que es el coordinador, vaya, los coordinadores quien tienen esa información del grupo de WhatsApp. Ahí me imagino que también es a donde les harán llegar la información. Yo no tengo esa información solamente de Claro. Ya. Bueno, gracias. Por nada. No sé si alguno de tus Hasta luego, compañeros, profesora. hasta luego, no sé si alguno de tus compañeros pues estén en ese grupo que te puedan o que puedan avisar que tú te tienes que integrar. No sé ahí cómo funcione. ¿Sale? A ver, y aquí stop recording.